Bienvenidos, gracias por conectarse desde la página oficial de Facebook con la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, que junto con el apoyo de la Comisión Asesora de Rectoría presenta hoy a ustedes la conferencia La seguridad universitaria desde un enfoque de derechos humanos. Este ejercicio académico será moderado por el doctor César Torres Cárdenas, quien hace parte de la Comisión Asesora de Rectoría para mejorar la convivencia y el diálogo en la Universidad Industrial de Santander. Es abogado con maestría en investigación social, con énfasis en investigaciones sociedades polarizadas y experto en resolución de conflictos. Bienvenido, doctor César. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Realmente la persona que tenemos invitada hoy es a la profesora Donka Atanasova, que es profesora de la Universidad Externado de Colombia y es de las muy pocas personas en el país que ha trabajado en los temas de la seguridad y la convivencia desde un punto de vista o desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo que lo mejor es que la profesora Donka nos haga su exposición y estamos atentos a la participación de quienes nos ven y o nos escuchan. Adelante, profesora Donka. Hola, ¿me oyen bien? Sí. Ok. Lo primero, pues agradecerles muchísimo la invitación. Como ven, bueno, me cogió en una contingencia de viaje. Estoy en carretera, pero digamos aquí tengo buena conectividad donde estoy, entonces espero que pueda funcionar bien el conversatorio. Entonces, como lo decía, pues agradecerle a la Universidad Industrial de Santander, a César y bueno, como a todo el equipo de la universidad esta invitación. Creo que es fundamental el tema que ustedes han planteado porque parte de lo que ha sucedido y con esto ya avanzo como en parte de la argumentación o más bien como de las reflexiones que quiero compartir con ustedes es que los campus universitarios, pues en los últimos años, bueno, esto ha sido como un ciclo, ¿no? Unos sube y bajas de tratamiento, pero los campus universitarios han sido asumidos en toda una época como un campo de batalla, como un campo de batalla que ha hecho, digamos, y han sido entendidas sus dinámicas de movilización, sus dinámicas de protesta, muchas veces como parte del contexto de la guerra. Y yo creo que esto es un abordaje bastante errado de la comprensión de la vida universitaria y que es necesario nuevamente trascender hacia una comprensión mucho más integral de esta vida universitaria y por lo tanto de la dinámica de lo que ocurre al interior del campus, que si bien para nada está desprovista de contradicciones y de dificultades que pueden devenir en problemáticas de inseguridad, no debe ser abordada como si fuera simplemente un problema de orden público o como si fuera simplemente un problema de inseguridad entendido de manera plana, ¿no? Creo que eso es parte de las reflexiones que es importante construir en la vida universitaria, en la comprensión de la vida universitaria y a partir de ahí también, sin duda, en el abordaje de lo que implica las políticas de seguridad para la vida universitaria. Entonces, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que si bien hay una serie de dificultades en la manera como está siendo abordado la implementación del proceso y de los acuerdos de paz y en general todo lo que implica la construcción de paz en el país, y hay una serie de problemáticas ligadas a la continuidad de dinámicas de la guerra en Colombia, yo sí creo que hay que entender que en términos de políticas de seguridad estamos en un momento distinto. ¿Cierto? El proceso de paz, los acuerdos de paz sí marcan un nuevo ciclo, ¿cierto? Dentro de las políticas de seguridad y esto hay que entenderlo, ¿no? Porque creo que hay toda una disputa en términos políticos en el país en este momento en el cual se nos intenta decir a todos y a todas que esto sigue igual, ¿cierto? Que la dinámica de la guerra no ha cambiado y que por lo tanto necesitamos seguir en un ciclo de las políticas de seguridad, más que todo inspirado o basado en las políticas de seguridad nacional que en otro tipo de enfoques de seguridad. Creo que esta es una primera disputa en la cual es importante meterse y argumentar que esto no es real.
vuelvo y digo, puede que la implementación del proceso de paz no esté funcionando de la manera como se planteó en el momento de firma de los acuerdos, pero esto no quiere decir que la guerra en este país no ha cambiado. Y ya no estamos en un contexto de guerra, insurgencia versus Estado, en la que de pronto algunos pensaban o interpretaban que estábamos antes de la firma y antes del inicio de las negociaciones de paz con las FARC. Y esto implica que también es necesario abrir la puerta a otros enfoques de seguridad distintos al de la seguridad nacional. Y más en regiones como Santander, ¿cierto? En los cuales la dinámica de la guerra tiene un ritmo álgido, ¿cierto? Eh, donde entonces a veces pareciese que esto se convierte en un argumento para seguir, vuelvo y digo, en un enfoque de seguridad nacional, que yo creo que es absolutamente perjudicial y más si se le extiende de manera mecánica a lo que ocurre al interior del campus universitario de una universidad pública como la UIS, que ha sido además protagonista en temas de movilización en esta región del país. Entonces creo que esto es una primera reflexión. Sí hay cambios, no estamos en el mismo contexto de guerra, digamos, donde la insurgencia de las FARC, el ELN era un actor entendido y caracterizado de una manera. Hay una serie de cambios allí que es importante entender, pero además de eso, el segundo argumento es que, vuelvo y digo, la vida universitaria en ningún contexto, ni siquiera en el peor de los contextos de la guerra que tuvimos en nuestro momento, el campus universitario debe ser entendido como un campus donde simplemente se extienden mecánicamente las dinámicas de la guerra. No es así. ¿Cierto? Hay una vida universitaria que está consolidada por unos actores, que son la comunidad universitaria, que es la administración de las universidades, que es el movimiento estudiantil constituido y entendido como un actor político también, ¿cierto? Que son los distintos actores organizados al interior de la vida universitaria, que debe entenderse bajo una perspectiva y una óptica que no debe ser la óptica del orden público. O sea, no podemos entender las protestas o las movilizaciones de la vida estudiantil, de la vida universitaria, como una expresión de orden o desorden público simplemente. Son mucho más complejas que eso, involucran intereses, involucran luchas políticas, involucran lógicas de organización de lo social que son muy distintas a las de simplemente interpretarlas como un problema de orden o desorden público. ¿Sí? Y estas cosas a veces pareciesen irrelevantes, pero realmente la manera como comprendamos el enfoque central, como nosotros entendamos la vida universitaria, va a ser también el puente hacia el enfoque de seguridad que debemos construir al interior de la vida universitaria. Es más, yo me atrevería una vez a plantear una de las hipótesis, o más bien de los planteamientos centrales de lo que yo les quiero proponer, y es que en la vida universitaria difícilmente deberíamos hablar de política de seguridad. Yo creo que debemos hablar de una política de convivencia, ¿cierto? Y dentro de esto hacer el análisis de los fenómenos o de las problemáticas, gracias, que se nos están presentando, y a partir de ahí sí ya definir si realmente necesitamos una política de seguridad o si definitivamente lo que necesitamos es una política de convivencia, porque se nos presentan conflictividades, se nos presentan problemas, se nos presentan retos que debemos abordar más que todo desde la convivencia que desde una política, digamos, en sí de seguridad. Yo creo que muchas veces estos dos ámbitos de lo que puede ser el tratamiento de la seguridad y la inseguridad se confunden, ¿cierto? Y se terminan abordando con un enfoque de seguridad temas que realmente deben ser abordados principal y casi que únicamente desde la convivencia. Y esto es importante reflexionarlo en el contexto de la UIS. Yo he conversado bien con César las problemáticas que se están presentando, pero obviamente no tengo el detalle pleno de todas las dificultades que ustedes tienen en el campus. Ahora en la conversa seguramente podrán contarme un poco más y de pronto abordar algunos fenómenos específicos más en detalle, pero por ahora sí creo que hay que pensarlo allí. La vida universitaria requiere de un planteamiento de convivencia, no tanto un planteamiento de una política de seguridad, como si tuviéramos en el campus fueran realmente problemas de inseguridad. Lo digo es porque los problemas de inseguridad en su clasificación, digamos, tienen unas categorías, ¿cierto? Y entonces estaríamos hablando de temas de inseguridad como temas de homicidio, temas de robo, temas de atracos, ¿no? Que no sé si es el caso de la UIS o si simplemente se está confundiendo un tema de movilización y protesta social con un tema de inseguridad, lo cual sería
digamos, una dificultad en términos del enfoque bastante fuerte, ¿no? Ahí no tenemos un problema de inseguridad. César, te vi que... Te vi con ganas de intervenir, César, no sé si querías decir algo. Ah, ok, perdón. Te vi que cogiste el micrófono, entonces dije, César quiere intervenir. Pues bueno, estas reflexiones tengámoslos allí en el tintero. Otra reflexión general que quiero introducir antes de irnos al tema del modelo ya de seguridad humana, que es parte de lo que quería compartirles, tiene que ver pues con entender el momento del país, así como es importante entender que nosotros, a pesar de que, vuelvo y digo, a pesar de que hay sectores de la sociedad que dicen aquí no cambió nada con el acuerdo de paz, sí cambió, ¿cierto? El acuerdo de paz sí marca un ritmo distinto y un ciclo nuevo, pero adicionalmente aquí hemos estado en los últimos años en una ola muy fuerte de movilización que no podemos ignorar, ¿cierto? Y los protagonistas, y esta ola de movilización nos dice cosas, ¿cierto? Nos dice que la gente tiene una serie de insatisfacciones, que la gente tiene una serie de indignaciones, que la gente no está de acuerdo con las maneras de gobernar y lo quiere expresar, ¿cierto? Quiere decirlo y quiere decirlo bien duro y quiere decir, queremos que se gobierne de otra manera, estamos hartos de la corrupción, etcétera, etcétera. O sea, uno puede revisar el repertorio de la movilización social en los últimos años y cuando digo movilización no solamente me refiero a lo que implica salir a la calle, que ha sido muy contundente en nuestro país en los últimos tiempos, sino que quiero decir también, por ejemplo, entender la consulta anticorrupción como un acto de movilización, ¿cierto? En el cual millones de personas, perdón, en este país salieron a decir, estamos hasta aquí de la corrupción. Y decir estamos hasta aquí de la corrupción implica decir, estamos en desacuerdo con unas formas de gobierno, ¿cierto? Con unas formas de toma de las decisiones, con unas formas de orientar las políticas públicas, ¿sí? La gente lo dice en sus diversas comprensiones, en sus diversos alcances, pero sin duda quiere decir esto. Y uno no puede hacerse a los oídos sordos en ese sentido. Y la lógica de construir gobierno universitario, ¿sí? Es otro elemento que está también involucrado aquí. El hecho de que la universidad sea algo en chiquito de lo que es el país, ¿cierto? Siempre nos lo dicen que las universidades son, digamos, como una representación en pequeño de lo que es el país, también toca las lógicas de gobernabilidad que se construyen al interior de las universidades. Y creo que sin duda la gente no está dispuesta a seguir asumiendo gobiernos de tipo autoritario, gobiernos que no generan diálogo para la toma de decisiones, gobiernos que no clarifican la manera como se toman las decisiones, gobiernos que no argumentan, que no colocan el diálogo de cara a las comunidades. Creo que esto es todo digamos, una ola frente al estilo y las maneras de gobernar que no solo son instrumentales y decorativas, que van a lo profundo de los procesos de toma de decisión en este país, que se está mostrando este descontento de la gente y creo que esto también toca sin duda las lógicas de los gobiernos universitarios. Y finalmente en esta misma reflexión, pues hay que entender como un poco el carácter de los sujetos que se están movilizando y allí en esto, pues la juventud, los estudiantes, sin duda, cobran un rol fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque en este país los estudiantes y las estudiantes y más que todo quienes somos de universidades públicas, yo soy hija de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y quienes somos hijos de universidad pública, digamos, de pronto estamos acostumbrados a las lógicas de movilización, pero esto ya va más allá de nosotros y nosotras. O sea, se está movilizando la juventud en general, ¿cierto? Una juventud que... digamos, ha sido protagonista de estas olas de movilización en calle, del paro del 21 de noviembre, ¿cierto? De lo que significó la coyuntura del 9, 10 y 11 de septiembre aquí en Bogotá y en algunas regiones del país, donde la gente salió a decir no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la policía, ¿cierto? La manera como se está llevando la política de seguridad en las ciudades. Entonces, creo que estas cosas hay que ponerles mucha atención, porque la juventud y los estudiantes están cobrando un protagonismo distinto y nuevo en estas olas de movilización. Y si lo que reciben es de parte de las distintas formas de gobierno, si lo que reciben es una respuesta de represión o una respuesta como si esto fuera simplemente un problema, vuelvo y digo, de orden público y no de una movilización cargada de contenido y cargada en sentido profundo, digamos, de elementos democratizadores, pues esto puede empeorar la situación en vez de mejorarla. Voy a ponerles un ejemplo para cerrar esta primera parte y es lo que estamos haciendo en Bogotá desde una lógica de participación, no de orden público. Estamos entendiendo la movilización como un tema de participación, no de orden público. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los contextos o en los entornos
que rodean los CAIs que fueron más afectados en las movilizaciones del 9, 10 y 11 en Bogotá. De septiembre. En Bogotá fueron, digamos, alterados 75 centros de atención inmediata de la policía, de los cuales 20 y tantos fueron quemados hasta las raíces, ¿cierto? Pero 75 fueron agredidos y lo que hemos hecho es decir, ok, si bien no está bien que se asuma que quemar un CAI o que agredirlo físicamente sea un hecho que haya que aceptar de ninguna manera, pero miremos por qué está pasando esto. Entonces lo que hicimos fue diseñar una estrategia de participación y de comprensión profunda del contexto en torno a los CAIs que fueron agredidos en Bogotá por la movilización, ¿cierto? Y que hemos ido entendiendo que estos CAIs, por ejemplo, son los que concentran mayores números de denuncias de abuso policial, que estos CAIs son los que concentran mayores índices de comparendos impuestos en el tema de sustancias psicoactivos y de consumo, que estos CAIs son los que tienen mayores denuncias de corrupción por parte de la comunidad en términos de su respuesta y su atención a las quejas ciudadanas de cualquier tema, desde robos a apartamentos hasta digamos, desorden en el espacio público, pero son las que concentran más denuncias frente a que la gente dice la policía no está cumpliendo con su rol. Aquí voy con este ejemplo. Nosotros pudimos haber activado una estrategia solamente de reconstrucción de los CAIs o una estrategia digamos, solamente de crítica a la policía, pero en vez de eso lo que optamos fue activar una estrategia de comprensión profunda de lo que está sucediendo en esos entornos, ¿cierto? De reconstruir cómo era la relación entre la policía y la comunidad de estos entornos antes del 9, 10 y 11, ¿sí? De entender por qué, cómo ocurrieron los hechos del 9, 10 y 11 y a partir de ahí generar una estrategia también de recomposición de tejido social en estos entornos, o sea, en estos barrios y también de un diálogo ciudadano y con las autoridades que permita que la gente se sienta escuchada y diga, miren, es que esto se veía venir porque es que teníamos estos y estos problemas que nos estaban atendiendo. O nosotros necesitamos un diálogo con la policía de otra manera porque definitivamente no estamos logrando generar una sintonía con la policía en este barrio, etcétera, etcétera. Han salido mil cosas, pero a lo que voy al ejemplo es la estrategia que decidimos implementar, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, el hecho de que en 2 noches en una ciudad se quemen más de 25 CAIs y se alteren 75, nos está hablando de un fenómeno profundo, no simplemente como intentaron mostrarlo. Claro, nosotros pudimos habernos ido por la explicación que inicialmente nos dio la policía. ¿Cuál fue la explicación que inicialmente nos dio la policía en Bogotá? Nos dijo, no, es que esto fue una estrategia organizada del ELN en este caso para quemar todos estos CAIs de manera simultánea. Hubiéramos podido quedarnos con esta explicación, pero no nos quedamos con esta explicación porque no sentimos que esto fuera lo que realmente estuviese pasando. Sentimos que realmente lo que ocurrió es que hubo una motivación de la gente mucho más profunda para actuar de la manera como se actuó y esto es algo que hay que entender y hay que abordar, vuelvo y digo, tratando de darle un abordaje desde los temas de participación y no necesariamente solamente desde los temas de orden público. Y esto es un cambio en el enfoque que se está buscando implementar y que sigue ciertas tendencias de los enfoques, digamos, de seguridad humana que lo digo, o sea, hoy en día mucha gente piensa que la seguridad humana es un tema políticamente nombrado de esta manera y no necesariamente. La seguridad humana es uno de los enfoques que la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?, ha adoptado como uno de los enfoques de seguridad que más éxito tienen en ser implementados en contextos de mucha conflictividad social, pero también en contextos que además de conflictividad social presentan una gama de problemáticas integrada que tiene que ver con problemas de desigualdad, problemas de funcionamiento de la justicia de manera integral, problemas de brechas y segregación social, económica y política en el espacio y en las dinámicas sociales en general. Entonces, la seguridad humana es un enfoque que justamente fue construido para ser abordado en este tipo de contextos, donde además de conflictividades serias y además de una serie de índices de inseguridad que ahí sí se reflejan en los índices de homicidio, en los índices de robo, de atraco y demás, se refleja en la coincidencia de todas estas características en el mismo contexto, ¿cierto? Desigualdad social, brechas y segregación económica, territorial, entre otras, y política, factores de exclusión política, factores de bajos niveles de participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones, de bajos niveles de ingresos y de generación de ingresos para la población, y obviamente esto también manifestado a través de una serie de indicadores de inseguridad. Entonces, esto es, digamos, el enfoque de la seguridad humana. Y ahora sí voy a pedirle a Miguel que me ayude a compartir en la presentación para de pronto plantearles algunos elementos generales
que tuvimos en cuenta en la construcción del modelo de seguridad humana en Bogotá en los últimos tiempos. Esto fue un modelo que nosotros llamamos en su momento territorios de vida y paz, que esta experiencia que les voy a contar, yo actualmente soy subdirectora de promoción de la participación en el gobierno, en la administración distrital, pero en la administración de la Bogotá Humana fui directora de seguridad, y parte de lo que construimos allí, siguiendo los lineamientos, por eso las diapositivas tienen el logo de la Bogotá Humana, digamos, porque este modelo fue construido en esa administración. Entonces, los territorios de vida y paz fueron una estrategia de abordaje, digamos, de las problemáticas de inseguridad de la ciudad, una estrategia de abordaje territorial. ¿Por qué la construimos de esa manera? Porque, digamos, parte de lo que analizamos cuando revisamos el comportamiento de los indicadores de inseguridad en la ciudad es que empezamos a jugar con ellos territorialmente, ¿cierto? Entonces dijimos, claro, el índice de homicidio es un índice macro que se mide a nivel Bogotá en este caso, o a nivel ciudad, o a nivel departamento en los casos de las regiones, otras distintas a Bogotá, pero cuando nosotros empezamos a decir, bueno, pero ¿de dónde sale realmente este índice? ¿Dónde ocurren estos hechos con mayor frecuencia? Entonces nos dimos cuenta que más o menos en Bogotá teníamos 18 territorios de la ciudad, territorios ampliamente definidos, que eran los que concentraban estas problemáticas, ¿no? Concentraban los homicidios, concentraban los atracos, concentraban los robos en apartamentos y en propiedad, etcétera, etcétera, y concentraba una dinámica también de las economías de la ilegalidad muy fuerte. Entonces empezamos a territorializar dónde se estaban dando estos fenómenos, ¿no? Esto aplicado a una universidad podría significar también analizar el campus y analizar los alrededores del campus en su integralidad para ver parte de las problemáticas o de los fenómenos que se reflejan en medio de la vida universitaria y que ustedes interpretan son fenómenos de inseguridad, dónde se están presentando y por qué, qué queda allí, ¿cierto? ¿Qué queda en los barrios vecinos? ¿Qué relación tiene lo que ocurre dentro del campus con las zonas de vivienda o industriales que quedan cerca de la universidad, etcétera, etcétera? Digamos que el contexto y el análisis territorial es muy importante para poder entender lo que ocurre y cómo ocurre. Entonces allí nos dimos cuenta que esas 18 zonas de la ciudad no solamente concentraban más del 52% de los homicidios y de los delitos de alto impacto, sino que además habían permanecido de esta manera durante los últimos 20 años, ¿cierto? Que eran las mismas zonas donde ocurrían la mayor parte de estos delitos de alto impacto, ocurrían en esas mismas zonas hace más de 20 años. Entonces dijimos, bueno, hay que entender qué está pasando en esas zonas, porque si son zonas que concentran tal nivel de delitos de alto impacto, pero al mismo tiempo, durante tanto tiempo, pues necesitamos entender qué está pasando allí específicamente. Entonces, un territorio de vida y paz. Bueno, pero además nos paramos en un enfoque en el cual dijimos que abordar esto tenía que entenderse de manera integral, por lo tanto teníamos que estudiar los contextos de manera integral. Ahora les cuento a través de qué variables, ¿cierto? Y entonces que nuestro enfoque para mejorar estos territorios no podía ser un enfoque solamente de abordaje represivo o policial, sino que tenía que ser de construcción de bienestar. Por eso construimos esta definición, y es que un territorio de vida y paz es aquel en el que las ciudadanas y ciudadanos, pueden gozar y alcanzar niveles de bienestar, seguridad y convivencia social que les garantice el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Aquí ustedes se dan cuenta, y esto es lo que César llamaba en su convocatoria un enfoque del abordaje de la seguridad desde los derechos humanos, y es que los problemas de inseguridad o los problemas de presentación de ciertos delitos, ciertos sean de alto, medio o bajo impacto, es un fenómeno que de lo que nos alerta es de una serie de problemas de no construcción de bienestar, no generación de dinámicas de convivencia, que son las que terminan reflejándose en problemas de inseguridad, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que para transformar la situación que nos presenta delitos de impacto de mediano, alto, bajo y problemas de inseguridad en los contextos en los que estamos, la manera de transformar el contexto es volviéndolo un contexto de bienestar, de seguridad, de convivencia, de respeto a las libertades y de los derechos fundamentales. Y que eso
hará que se dejen de presentar estas problemáticas de delitos y de inseguridades que se estén presentando en ese contexto. Ese es un enfoque de seguridad humana, ese es un enfoque de seguridad con cumplimiento de derechos y es un enfoque totalmente distinto al enfoque represivo en el cual se pretende muchas veces eliminar la ocurrencia del delito a través de la represión exclusiva del delito. Esto no quiere decir que no haya situaciones de delito que hay que obviamente perseguir y afectar policialmente y afectar judicialmente, claro que sí, pero esto entendido en el marco de un enfoque integral de actuación y no solamente como el hecho único y principal a través del cual se solventa la problemática de inseguridad. Esa es un poco la diferencia. Entonces, como ustedes lo ven aquí, buscábamos entonces, mediante la promoción de una convivencia ciudadana pacífica, la prevención, el control del delito y el crimen, superar condiciones reales y percibidas relativas a la seguridad. Es bien importante esta combinación entre lo real y lo percibido, porque muchas veces, gran parte, digamos, muchas estrategias de gobierno, más que todo las tradicionales en este país, están basadas en el manejo del miedo como un factor de control y regulación de la vida social. Por lo tanto, hay muchas de las problemáticas de inseguridad que no ocurren en la dimensión que la gente se lo imagina en la vida real, sino que son percibidas de una manera mucho más grave que lo que realmente se presentan, pero además son reforzadas por imaginarios de estigmatización, por imaginarios de racismo, por imaginarios de discriminación a la pobreza, etcétera, etcétera, que en realidad cocinan en la cabeza de la gente una manera de ver los problemas de inseguridad que no necesariamente es la manera como en la realidad objetiva están ocurriendo. Y esto es bien importante de tener en cuenta, por eso hablamos de distinguir esas dos dimensiones. ¿A través de qué? A través de una estrategia de prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables en condiciones de riesgo y promoviendo una lucha frontal contra las formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectadas por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades. Para ello, ¿cuáles son, digamos, un poco los pasos que vamos dando? Unos pasos de construcción de una lectura sistémica y compleja de las realidades que encontramos en esos territorios, en ese caso, de las situaciones relativas a la seguridad ciudadana en los territorios, buscando intervenciones específicas y a la medida. Esto es importante porque muchas veces se contratan expertos en seguridad que tienen ya unas fórmulas construidas de intervención. Nosotros parte de lo que optamos en este modelo fue en construir la intervención a partir de una lectura de contexto compartida con las comunidades, digamos, entre instituciones, comunidad, policía, todos los actores relevantes en los territorios, construimos estas lecturas de lo que está ocurriendo y a partir de ahí diseñamos a la medida de cada territorio, según las necesidades de cada territorio, diseñamos unos planes de intervención interinstitucionales acopladas a las realidades y necesidades de ese territorio. O sea, no partimos de unas fórmulas universales de resolver la inseguridad que llegan ya con unas tasas, digamos, de intervención calculadas y formuladas, sino que decidimos, digamos, un poco cocinar las fórmulas de intervención en cada territorio de acuerdo a lo que íbamos encontrando con base en esa lectura integral que planteábamos. Y entonces, ¿qué más hacíamos? Favorecer el desarrollo de procesos para la cohesión y la movilización ciudadana que promuevan o facilitan la generación de comunidades protectoras y fortalecidas para la convivencia. Esto es importante porque mientras más involucrada se sienta la comunidad en la construcción de soluciones de las problemáticas que ella misma percibe o vive, ¿cierto? Más va a estar comprometida en que esas soluciones funcionen. Por lo tanto, fortalecer el tejido social, la capacidad, digamos, de incidencia de la gente en la toma de decisiones de lo público es muy importante para la legitimidad y para la, digamos, el cuidado de estas intervenciones que la misma gente va a tener posteriormente o en el mismo momento de construcción de las soluciones. Superación de condiciones de riesgo e inseguridad en los territorios y es comprender esas situaciones profundas que están generando la inseguridad y entonces intervenirlas con soluciones igualmente profundas. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, en un barrio donde el 80% de la gente está en el desempleo o en el empleo informal, pues no podemos o está cooptada un poco por las economías ilegales, en este caso la economía del narcotráfico en la mayoría de los barrios en Bogotá que abordábamos, pues nosotros no podemos pretender que se van a resolver los problemas de inseguridad si no tenemos una manera de ofrecer
una generación de ingresos que tenga una fuente distinta que no sea la economía del narcotráfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué creamos? Entre otras cosas, creamos, por ejemplo, un programa que se llamó Jóvenes en Paz, donde nosotros le ofrecíamos a los jóvenes que estaban en riesgo de ser cooptados por las pandillas de distribución de tráfico de drogas en Bogotá, ¿cierto? Les ofrecíamos un trabajo con el distrito y un plan de estudios para que, digamos, salieran adelante en sus estudios, y a esto les llamábamos Jóvenes en Paz, ¿cierto? En parte, y ellos pues tenían la opción entonces de no depender de los ingresos que les generaba la economía del narcotráfico en su barrio, sino pues ya tenían un ingreso en apoyo desde el distrito, que sí trabajaban, digamos, no era un regalo, era un trabajo, y esto hacía que obviamente disminuyera la incidencia que esa economía del narcotráfico tenía en la vida barrial y en la vida de estos jóvenes. Y esto ayudaba a transformar condiciones de manera mucho más sólida para que se redujeran esos fenómenos o esas expresiones de delitos de alto impacto en ese territorio específico, ¿no? Entonces, además de esto, la reintegración de la población, bueno, teníamos un tema concreto con población desmovilizada, entonces esa población teníamos, digamos, unas estrategias específicas para abordarla. Si quieres, ayúdame con la siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Entonces, como lo decía, el objetivo general, pues cualificar los niveles de bienestar, seguridad y convivencia que garanticen a ciudadanas el ejercicio, esto ya estaba arriba. Y el objetivo específico era desarrollar una política territorializada de lectura y acción articuladora de la gestión interinstitucional y las dinámicas sociales que transformen de manera sostenible las problemáticas de inseguridad en las zonas que con mayor fuerza impactan sus indicadores en Bogotá. Siguiente. Estos son los territorios, pero bueno, no tiene por qué decirles mucho. Es un mapa de Bogotá. Entonces, si quieres, siguiente. No, siguiente. No, devuélvete un momentico al anterior. Y fue muy importante generar una acción articulada entre las distintas instituciones. En el caso de la vida universitaria, yo diría que es importante pensar, ¿cierto?, en cuáles son las instancias de esa vida universitaria, las áreas de esa vida universitaria, no solo las institucionales, sino todas las que hay que convocar a un diálogo y a una acción coordinada para superar las dinámicas de inseguridad. Entonces, aquí igual yo les voy a esta presentación, les queda, entonces ahí están los pasos de todas maneras que ustedes pueden seguir también y obviamente si les sirve este paso a paso. Siguiente, por favor. Estos fueron los ejes temáticos y ya con esto termino. Los ejes temáticos de abordaje que nosotros construimos. Como lo vieron en la diapositiva anterior, uno de los elementos más importantes que planteamos fue la construcción de una especie de gobiernos en proximidad o gobiernos zonales. Esto quería decir que con la gente no solamente se trabajaba para hacer un diagnóstico de los problemas, sino que con la gente también se trabajaba para tomar las decisiones, ¿cierto? Y esto es bien, bien importante, porque nosotros construimos una lógica de gobierno donde la gente se sentía parte de la toma de decisiones, sea parte del gobierno. Entonces, esto en lógica de vía universitaria, pues significa de pronto revisar nuevamente algunos esquemas de participación, algunos esquemas de cómo funcionan las representaciones de los actores claves en la universidad, pero también a qué significado la lógica de cogobiernos, por ejemplo, que en la UIS pues tiene toda una historia muy importante, ¿no? Hace décadas. Entonces es importante tener estos temas en cuenta. Ahora, ¿cuáles fueron los ejes temáticos que nosotros identificamos? ¿Con base en qué? Pues con base en abordar las problemáticas y entender dónde se concentraban principalmente esas problemáticas. Un primer eje que construimos fue en torno a infraestructura social para la paz, donde revisábamos todos los temas de infraestructura. En seguridad existe una teoría que es muy famosa en América Latina, también es muy criticada muchas veces, que es la teoría de la ventana rota, ¿cierto? Que nos plantea que la inseguridad en parte se genera
cuando hay entornos que son estéticamente desagradables o que están, digamos, no lo suficientemente bien construidos, estructurados y mantenidos, y por lo tanto esta sensación de ver una calle destapada, una calle llena de charcos, unos edificios mal mantenidos, no lo suficientemente bien pintados, no estéticamente intervenidos, que todo esto o no es suficientemente iluminados, por ejemplo, los espacios públicos, pues esto genera en la gente una sensación de inseguridad. Entonces hay toda una teoría de la seguridad, que es esta de la ventana rota, que plantea que para superar las problemáticas de inseguridad, lo que hay que hacer es intervenir esos entornos feos o estéticamente mal diseñados. Yo creo que es una teoría que sin duda se queda muy corta, pero fue una teoría que durante muchos años fue promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo y en las ciudades latinoamericanas, entonces está muy sostenida. Digamos que nosotros decidimos no ignorarla, si bien la consideramos insuficiente, pues tampoco es algo que, digamos, se puede ignorar. Entonces construimos un eje donde había que justamente centrarse en los temas de infraestructura y revisar qué tanto eso estaba impactando las percepciones y las realidades de inseguridad de la población. Un segundo eje tenía que ver con niñez y juventud constructoras de paz, donde sin duda nos de trabajo, no, porque los jóvenes y los niños no deben trabajar, de estudio, de empleo del tiempo libre, de recreación, de aprendizaje, de poder vivir la calle de manera tranquila, etcétera, etcétera, tenían estas niñas y niños y jóvenes. Y entonces en torno a esto construir una serie de, digamos, de estrategias que ustedes las ven allí anotadas abajito, donde, digamos, fueron maneras de ir abordando estos ejes de manera interinstitucional y en clave de construcción de soluciones, también propuestas desde la gente. Siguiente. El tercer eje del modelo tenía que ver o tiene que ver con fortalecimiento de identidades, porque como lo decíamos, en estos territorios pues había una carga de estigmatización muy fuerte, ¿no? O sea, la gente se sentía por debajeada, se sentía estigmatizada, ¿no? Entonces decíamos, es muy importante fortalecer esta identidad de barrio, esa identidad de constructores de territorio, esa identidad de nosotros valemos mucho por lo que somos, podemos salir adelante y digamos que construimos toda una estrategia para que esto se llevara a cabo en estos territorios. Y esto también significó un empuje muy grande hacia los jóvenes que solamente veían, por ejemplo, en las economías ilegales y más que todo en el narcotráfico, la manera no solamente obtener ingresos, sino obtener un reconocimiento. Porque cualquier experto en seguridad les dirá que estas cosas no valen, pero en realidad vale mucho, porque cuando para un chico de barrio, por ejemplo, la única manera de decir yo valgo, es tener un arma, digamos, y con ese arma amenazar a alguien, para decir yo soy fuerte, porque nada en el resto de su vida le permite, digamos, generar este reconocimiento hacia sí mismo, ¿cierto? De parte de la sociedad. Nosotros somos una sociedad que suele discriminar, que suele ser muy cruel con la gente. Entonces, digamos que generar estos espacios de reconocimiento a la gente fue fundamental también en la estrategia. El cuarto eje es el tema de economía popular, generación de empleo e ingresos, donde sin duda lo que les digo, nuestro reto más grande era generar una sustitución de la economía, pues de las economías ilegales de la muerte, decíamos nosotros, que no son todas las economías informales, sino solamente aquellas que realmente, digamos, ya generan una problemática de dominación de la vida de la gente, pues de una manera absolutamente negativa. Entonces el narcotráfico, en nuestro caso en Bogotá, pues es la que mayormente copaba esta generación de ingresos en los barrios populares. Obviamente, los créditos gota a gota, pues una serie ya de fenómenos ligados a esto, que decíamos nuestro reto es sustituir esto, y esto se hace generando trabajo, generando ingresos y, digamos, obviamente garantizando una presencia institucional, no solamente para, digamos, decorativa, sino donde la gente viera que el distrito estaba efectivamente ayudando a transformar economías en el territorio. La quinta tenía que ver con reducción de segregación social y fortalecimiento del tejido social. Entonces, aquí pues era toda una estrategia también de fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer la capacidad comunitaria de gestión de muchas de las problemáticas del barrio. Esto fue una cosa que entendimos muy bien, y es que esto no se trata de pensar, un poco como esta idea que se construyó para leer los problemas del conflicto armado en Colombia, y es que el problema es que el Estado no ha hecho la suficiente presencia. Que el problema no es ese, el problema es un modelo de Estado cuya manera de hacer presencia ha sido básicamente a través de la represión en muchas de las regiones. Entonces aquí decíamos, nosotros no pretendemos decirle a la gente que todas las respuestas y todas las soluciones van a construirse institucionalmente. No, necesitamos reconocer esos tipos de institucionalidad social que han sido construidos en los territorios
urbanos, barriales durante muchos años y que tienen una capacidad de gestión, una capacidad de autoorganización de la vida barrial, etcétera, etcétera, y que esto nos ayude, digamos, a ser gestores de estas soluciones, o sea, cogernos de la mano institucionalidad formal e institucionalidad social y, digamos, lograr construir una especie de planes de vida en los territorios que ayuden a resolver estas problemáticas, pero nunca vendiéndole a la gente el discurso de que la institución sola pretende resolver todos los problemas, porque es falso y después al final vamos a quedarle mal a la gente, ¿cierto? Y esto es fatal. Entonces, aquí esto lo fuimos enlistando, digamos, cuáles eran los contenidos de cada eje. Todo esto se hizo con participación de las comunidades. Siguiente. Finalmente, el eje 6 ya era la seguridad humana para la vida digna, donde hicimos unos diagnósticos focalizados de seguridad, donde generamos un cumplimiento de las metas que son las anteriores ejes, ¿cierto? La implementación y garantía en términos de algunas cosas que la gente ahí sí pedía. Por ejemplo, si nosotros teníamos una banda pues de tráfico de drogas como tenemos en algunas zonas de la ciudad absolutamente concentrada y demás, claro que sí necesitábamos sistemas de video, inteligencia, aumento del pie de fuerza, ¿cierto? O sea, este tipo de mecanismos que efectivamente requieren algunas situaciones y claro que sí, se implementaban donde se requerían. Pero no aparecían como la única solución de los problemas de seguridad. La movilización social en materia de seguridad y convivencia y la territorialización de los planes integrales de convivencia y seguridad con los que son instrumentos, digamos, de política pública con los que cuenta el distrito. La implementación de tecnologías de la información y la comunicación para la conectividad y sistemas de información georreferenciadas por unidad habitacional en cada uno de los casos de los territorios de vida y paz. Esto es, digamos, en parte la manera como funciona este modelo, ¿cierto?, de trabajo que implementamos. Entonces, yo quería ya un poco como de pronto dejar ahí para que ustedes ya, digamos, para que conversemos. Ah, bueno, de pronto pasa a la siguiente diapositiva, que son las estrategias transversales y esas estrategias transversales, digamos, solamente para que ustedes las puedan rápidamente divisar. Una, como lo he dicho todo el tiempo, es el tema de articulación interinstitucional. En el caso de la universidad, pues vuelvo y digo, articular las áreas que deben estar articuladas. Si vamos a abordar temas de convivencia, no puede ser que nos invite al área que está encargada de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, a veces la gente cree que solamente creando una oficina de seguridad se resuelven los temas, pero no es así, porque muchas veces los problemas son de otro tipo y no exclusivamente del ámbito de la seguridad o la inseguridad. Por lo tanto, necesitamos estar muy conectadas entre las distintas áreas e instituciones para garantizar una acción integral. Un segundo elemento de estrategia transversal es la generación, potenciación y fortalecimiento de la organización, movilización y capacidad social en el territorio. Aquí es donde vuelvo a mi primer argumento y es que si nosotros como institución estamos viendo la movilización como un problema de orden público, pues obviamente vamos a buscar debilitar las capacidades de movilización de la gente. La estrategia de seguridad humana, al contrario, busca fortalecer las capacidades de no te cambies de diapositiva, devuélvete. La estrategia de seguridad humana busca fortalecer las capacidades de movilización y organización de la gente, porque mientras más organizada y más fortalecida está una comunidad, pues de mejor manera se van a poder tratar las soluciones a las problemáticas que requerimos, porque va a haber un tejido comunitario y una capacidad de reflexión comunitaria que, digamos, nos permita, nos fortalezca esta capacidad de soluciones. Y finalmente, la estructuración y aporte de un modelo integral de lectura, acción y seguimiento a las dinámicas de seguridad e inseguridad en estos territorios, que esto ya lo planteé desde el comienzo. Esto es, yo dejo aquí para que podamos conversar. Gracias. Hola. Un momento, por favor.
Hola. Doctora Donca, hay unas preguntas en el chat. Las preguntas vienen de Facebook. Es que sí, yo entendí que íbamos a mirar algunas preguntas y sobre eso como volver a conversar. La primera sería, ¿cómo motivar la participación ciudadana en tiempos donde se pierde la confianza institucional? ¿Quieres plantearme varias y las retomamos o una por una? Por el momento solo tenemos dos. Esta sería la primera. ¿Me la repites, por favor? Es, ¿cómo motivar la participación ciudadana en tiempos donde se pierde la confianza institucional? ¿Y cuál es la otra? ¿Y la otra? La otra es, ¿cuál será su ABC para pensar la seguridad en una universidad más allá del asunto de ser un problema de vigilancia? Bueno, pues voy a empezar por la segunda, que la ABC es básicamente lo que acabo de presentar, porque como yo lo decía muy desde el comienzo, creo que justamente por donde no hay que empezar es por entender el problema de seguridad en la universidad como un tema de vigilancia. Yo vuelvo y digo, creo que el campus universitario es un campus de vida y hay que entender de relaciones de vida complejas y ahí es desde donde hay que entenderlo y abordarlo. Vuelvo y digo, si todo lo que ocurre allí, que parece problemático, se aborda como si fuera un problema de inseguridad o de orden público, pues seguramente vamos a empeorar los niveles de conflictividad al interior de la vida universitaria. Entonces, justamente lo que decía es que parte del ABC, como lo dije ahora en la presentación, es primero, pues, construir una lectura integral y que además sea una lectura participativa, o sea, que no sea solamente el actor institucional, digamos, presentando un diagnóstico sobre lo que a su manera de ver las cosas está ocurriendo, sino realmente sentarse con todos los actores claves de la vida universitaria, con los estudiantes organizados y no organizados, con los docentes, con los trabajadores, con las personas que usan el campus universitario, lo usan en el sentido bueno de la palabra, digamos, lo utilizan como un espacio, por ejemplo, de generación de ingresos, si es que existen, por ejemplo, vendedores al interior, quienes trabajan allí de manera integralmente entendida, quienes lo transitan, ¿cierto? Y generando unos niveles de diálogo distintos que según los actores tendrán uno u otro nivel de abordaje metodológico y de cualificación y de alcance, pero digamos abordar esta lectura de lo que ocurre entre todos, porque muchas veces la lectura de uno solo pues es una lectura seguramente parcializada, pues es lo normal, cada uno mira las cosas muchas veces desde su perspectiva y si hay un interés institucional, por ejemplo, en implementar un modelo de seguridad mucho más de mano dura, por ejemplo, por decirlo coloquialmente, pues seguramente toda la lectura se construirá para decir que ese modelo de mano dura se necesita, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser, cuando hay un nivel de, y esto conecto con la otra pregunta, y es cuando hay un nivel de baja legitimidad de las lógicas institucionales de gobierno o de generación de regulación y demás, pues obviamente va a ser baja la confianza que la gente tenga frente a la lectura que la institucionalidad por sí sola genere sobre una situación problemática u otra, ¿no? Entonces, por eso no podemos dejar que la lectura solo la haga un actor. Debemos convocar institucionalmente la lectura compleja, integral de las problemáticas y escuchar y a partir de ahí comprender cuáles son los niveles de conflictividad y problemas que la gente está identificando y dónde los está localizando, ¿cierto? ¿Quién siente que es responsable de esas problemáticas? ¿Cómo piensa que se pueden ayudar a resolver? ¿De qué manera hay que ayudarlas a abordar? Esto es un ejercicio clave, ¿no? Digamos, en este enfoque de seguridad.
Lo otro, sin duda, pues como lo decía, es generar una capacidad de relación íntegra entre las distintas áreas de funcionamiento de la universidad, entre los distintos actores también de la vida universitaria, para la implementación y construcción de las soluciones, ¿no? Para diseñarlas, para construirlas y para implementarlas, ¿no? Entonces esto es fundamental también. Y finalmente, obviamente, una estrategia de convivencia que ayude digamos, al reconocimiento de los diversos actores, de cuáles son sus potencialidades, de cuáles son sus posibilidades de fortalecer la vida universitaria entendida integralmente, un reconocimiento a su trabajo, un reconocimiento a su historia, y creo que eso también ayuda a que se recuperen niveles de, ¿cómo se llama esto? De legitimidad, pero no solamente de legitimidad decorativa como a veces se pretende, sino legitimidad real, digamos, profunda en términos de democratización, pues, de la vida universitaria. Esto creo que responde las dos preguntas, tanto la 1 como la 2, en términos de la participación. Creo que la única manera de retomar la participación, pues, es construyendo una estrategia honesta y sincera en la cual efectivamente se le va a dar un lugar a lo que la gente exprese en esos ejercicios de participación. Porque ¿cuál es la desconfianza más fuerte que tiene en Colombia la gente frente a la participación? Es que a la gente hasta se le puede llegar a preguntar qué piensa que hay que hacer, pero finalmente no se tiene en cuenta. La gente suele pensar que aquí los espacios de participación son solo para llenar planillas, justificar refrigerios y hacer reuniones, pero que luego al final, ¿no? Como este dicho popular que dice, yo opino, tú opinas, él opina, ellos deciden. Bueno, pues más o menos así se imagina la gente. Entonces, si vamos a generar una estrategia de participación, tiene que ser sincera la intención de incorporar las decisiones y las visiones de la gente, por lo menos de manera incidente, si no se puede decisoria, digamos, en las soluciones y en las políticas que se construyan de ahí en adelante. Bueno, frente a la pregunta 3, que es por qué la policía no hace nada en contra de los créditos gota a gota, pues no conozco el contexto específico de cómo esto ocurre al interior de la UIS o en Bucaramanga, pero digamos, muchas veces hay una permisividad, digamos, de parte de las autoridades frente a estas economías ilegales, ¿no? Esto ha venido sucediendo y esa permisividad pues sea por distintos tipos de intereses y dinámicas, pero sin duda sucede y eliminar esa permisividad no es algo tan fácil. Por eso lo mejor que hemos dicho nosotros es, no se trata solo de perseguir la ilegalidad, que sin duda es clave, sino de transformar las economías. Mientras no haya una economía que sea capaz de generarle a la gente los ingresos que requieren, mientras, por ejemplo, tengamos unos bancos que no le dan un crédito a ninguna persona de bajos ingresos, entonces pues la persona tendrá que buscar el crédito de otra manera, o sea, blanca vez gallina lo pone. Entonces necesitamos flexibilizar y crear otro tipo de economías y flexibilizar las que tenemos, volverlas mucho más humanas, mucho más comprensibles de la situación real de la vida de la gente. Porque mientras eso no suceda y mientras la formalidad tenga sus puertas cerradas para que la gente pueda obtener un crédito, por ejemplo, así sea un crédito pequeño, pues van a ser las dinámicas gota a gota las que van a satisfacer esas necesidades de la población, que sin duda no van a desaparecer. Entonces, creo que de eso se trata este enfoque, justamente de mirar la cosa desde las responsabilidades de donde uno está, de generar otras alternativas y no solamente de castigar y reprimir lo que ya existe y se está dando de manera ilegal, porque si la gente está actuando de manera ilegal por encima de la legalidad mayoritariamente, esto nos está diciendo algo adicional al hecho de que a la gente hay que reprimirla. Nos está diciendo que de pronto no hay otros canales, nos está diciendo que no hay otras alternativas, nos está diciendo que son de difícil acceso. Entonces hay que mirar esto y transformar desde ahí y no solamente reprimir, pero esto es un enfoque, digamos, de seguridad humana. Entonces, estas son las preguntas que veo, César, no sé, ¿qué piensas? Doctora Donca, hay otra pregunta. Dice, ¿qué opina de un defensor universitario como instancia ética? ¿La quiere repetir, por favor? ¿Qué opina de un defensor universitario como instancia ética? A mí me parece una figura súper interesante. Yo lo que creo es que esas figuras que deben ser,
digamos, las figuras un poco de defensa de la vida universitaria o de resolución de conflictividades que se presentan dentro de la vida universitaria deben ser colectivamente construidas. Yo creo que un defensor universitario puede ser muy interesante. No sé si se refieren a esa figura como una figura que ejerce una persona o si es una figura de un cuerpo colegiado, elegido de qué manera, definido de qué manera. Yo creo que lo importante de esto es que estas instancias que se construyan sean colectivamente construidas, sean fruto de esta discusión plural que se esté dando en la universidad, tanto de construcción de lectura como de construcción del esquema de soluciones que se requieren, y que dentro de ese esquema existan la construcción de ese tipo de instancias que de pronto se vuelvan garantes en medio de las conflictividades que se presentan. Es muy interesante, siempre y cuando sea colectivamente construida, colectivamente validada y, digamos, fruto de un acuerdo de los diversos actores que hacen parte de esa vida universitaria. César. Sí, sí, estoy atento, escuchando. No sé si hay otra pregunta. Por favor, si hay otra pregunta, adelante. No, no hay más. Ok, pues mire, Donca, son las 3:15 de la tarde y según la invitación que yo le había, o que por mi intermedio la Universidad Industrial de Santander le cursó, le habíamos dicho que la comprometíamos de 2 a 3 y ya son las 3:15 y sé que está en el salón donde la están esperando para la reunión, almorzando y al mismo tiempo en la conferencia. Entonces, no quiero ser abusivo, le quiero agradecer enormemente. Yo he estado tomando notas juicioso. Yo creo que nos deja unas enseñanzas muy importantes y nos deja realmente sin demagogia, nos deja una guía para pensar lo que se nos viene en la Universidad Industrial de Santander en términos de seguridad desde una perspectiva de convivencia. Le agradezco muchísimo, les agradezco a las personas que estuvieron atentas y subiremos su conferencia en uno de los canales oficiales de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos y a todas por estar muy pendientes de este tema. Cuenten con nosotras de Democracia Universitaria y de Convivencia en la Universidad Industrial de Santander, y para todo lo que nuestra humilde experiencia pueda servir, pues aquí estaremos muy atentas para ayudar a esta universidad, además que quiero tantísimo y que me encanta desde siempre, desde cuando hice parte de las dinámicas estudiantiles de las universidades públicas. Entonces, muchas gracias por la invitación y un abrazo para todos y todas y muy buena tarde. Buenas tardes. Chao.